Buenas tardes, buenas tardes. Pues vamos a continuar hablando de estos temas sobre isomorfismos, ¿verdad? Que comenzamos a estudiar la semana pasada y nos quedamos hablando de este teorema de Cayley, ¿verdad? Que decía pues algo bien fuerte, ¿verdad? Que todo grupo es isomorfo a un grupo de permutaciones. Y nos quedamos ahí entendiendo la demostración y pues hoy vamos a comenzar viendo una ilustración, ¿verdad? De cómo se construye ese grupo de permutaciones que hablan ahí en el ejemplo, ¿verdad? Aquí hacen un ejemplo bien particular, dos ejemplos bien particulares. Eh, Vamos a ver. De hecho, pues lo hacen así más como específicamente o más precisamente con este grupo U12. Entonces veamos cómo, qué es lo que hacen. U12, recuerden que eran los enteros relativamente primos menores que 12, ¿verdad? 1, 5, 7 y 11. Y entonces a partir de ese grupo, recuerden que aquí se comienza con un grupo y a partir de él, ¿verdad? Se construye este otro grupo que llaman aquí G barra, ¿verdad? Mediante la definición de estas funciones. Recuerden que G barra tiene que ser un grupo de permutaciones y entonces para empezar pues se define aquí este tipo de funciones, se comprueba que en efecto son permutaciones en el conjunto y que ese es el que funciona después como grupo isomorfo al que tenemos originalmente. Entonces fíjense, aquí pues trabajan con U12, ¿verdad? Que son estos enteros. Recuerden que aquí la multiplicación la operación es multiplicación módulo 12, ¿verdad? Y entonces T sub X, ¿verdad? Según como estaba definida aquí, bueno, aquí le llamaban T sub G, era prácticamente multiplicar todos los elementos del grupo por G, ¿verdad? Entonces aquí T sub 1, por ejemplo, lo que implicaría, o esta función, ¿verdad? Recuerden que esta es una función y aquí se está utilizando la notación de permutaciones que teníamos allá en el capítulo anterior, ¿verdad? Entonces se está diciendo que la función T1 es la identidad, ¿verdad? La que a 1 le asigna 1, a 5, 5, y así, ¿verdad? A cada elemento del conjunto le asocia el mismo, ¿verdad? O sea, la identidad. ¿Qué sería T5? Bueno, sería la que a cada elemento del conjunto o del grupo le asocia multiplicar ese elemento por 5. ¿Verdad? Así como dice acá, T sub G lo que hace es que a cada elemento X le asocia multiplicar ese elemento por G. ¿Verdad? Entonces T sub 5 sería multiplicar cada uno de estos elementos por 5. ¿Verdad? Entonces, ¿cuál es la imagen de 1? Sería 5 por 1, módulo 12, pues sigue siendo 5. ¿Verdad? ¿Cuál sería la imagen de 5? 5 por 6, multiplicar 5 por 5, ¿verdad? 5 por 5, 25. Módulo 12, ¿verdad? 25 módulo 12 es 1, ¿verdad? La imagen de 7 sería 5 por 7, 35. Módulo 12, ¿verdad? Sería 11, ¿verdad? Y así, ¿verdad? La imagen de 11 es 7 porque 5 por 11, 55. Módulo 12, el múltiplo más cercano a 55, múltiplo de 12 sería 48, ¿verdad? Y para llegar a 55 le falta 7, ¿verdad? El residuo es 7. Y así se calculan entonces cada una de estas permutaciones, ¿verdad? Esta sería multiplicar cada elemento por 7, esta multiplicar cada elemento por 11, ¿verdad? Y esto me define entonces las 4 permutaciones que van a formar nuestro grupo. Observemos que así como están, podríamos verlas una como elementos de S4. Lo único que tendríamos que cambiarles el nombre, ¿verdad? En vez de 5 llamarle 2, en vez de 7 llamarle 3, en vez de 11 llamarle 4. Y las podríamos ver en ese sentido como permutaciones de S4. O podríamos verlas también como permutaciones de S11, ¿verdad? Y teniendo aquí la convención de que a cada elemento se le asocia como imagen, ¿verdad? El mismo elemento. Pero realmente de esas dos
Pensar si se pudieran dar más problemas en una o en la otra. Creo que no. De hecho, si lo vemos estos como elementos de S11, entonces lo que pasaría es que el grupo S con el que estaríamos trabajando sería un subgrupo de S11, ¿verdad? Si a estos les cambiamos el nombre, ¿verdad? Y ponemos 2, 3, 4, ¿verdad? Entonces estaríamos trabajando con el grupo, vamos a ver, no, siempre tendría que ser un subgrupo de S4, ¿verdad? Porque S4 tiene 4 factorial, o sea, 24 elementos, entonces siempre sería solo un subgrupo de S4, ¿verdad? Entonces noten que el grupo de permutaciones, que ya vamos a ver cómo funciona, no es que tiene que ser precisamente alguno de aquellos Sn, ¿verdad? Porque recordemos que Sn tiene n factorial, ¿verdad? Elementos. Entonces, y n factorial, pues no me da cualquier entero, ¿verdad? Solo hay ciertos enteros en particular que me pueden dar este resultado. Entonces, de hecho, es como difícil que yo parta con un grupo, por ejemplo, un grupo de orden 24, ¿verdad? Bueno, que el orden del grupo sea 24. Lo estoy escribiendo mal. Sería así, ¿verdad? Que yo parta con un grupo cuyo orden es 24, por ejemplo, y que resulte que el grupo correspondiente asociado a él sea S4, por ejemplo, que sería un grupo de permutaciones que tiene también 24 elementos, entonces sí podría ser. Pero lo más probable es que lo que me resulte sea un subgrupo de alguno de los SN, ¿verdad? Que tenga 24 elementos. ¿Ok? No necesariamente tiene que ser precisamente este, ¿verdad? O sea, existen varios grupos que tienen 24 elementos. Por ejemplo, podría ser Z24, ¿verdad? Y este también es un grupo, tiene 24 elementos. Eh, y definitivamente funciona, ¿verdad? Es diferente que S4, ¿verdad? Porque este no es abeliano para empezar, ¿verdad? Este sí. Entonces estos dos grupos definitivamente son diferentes. Entonces si yo parto con un grupo cualquiera, perdón, que tiene 24 elementos, podría ser que ese grupo sea isomorfo a este, podría ser que sea isomorfo a este o a ninguno de los dos, ¿verdad? Sino que de repente a un subgrupo, así como se está trabajando aquí, ¿verdad? G barra, que sea subgrupo de alguno de los S algo, ¿verdad? Con tal que tenga un subgrupo de orden 24, pues podría ser un candidato, ¿verdad? Entonces, note que aquí, cuando dice que todo grupo es isomorfo a un grupo de permutaciones, esto no significa que va a ser isomorfo a uno de estos SN, ¿verdad? Sino que puede ser cualquier grupo formado por permutaciones. Algunos de ellos son estos, ¿verdad? Pero, por ejemplo, si el grupo con el que comienzo tiene orden 30, ¿verdad? Entonces no existe ninguno de estos SN que tenga 30 elementos, ¿verdad? S4 tiene 24 y ya S5 pues ya tiene 120, ¿verdad? Entonces no hay ninguno que tenga 30, sino que, bueno, pero puede ser que qué sé yo, S10 o algo así, ¿verdad? Tenga un subgrupo de orden 30 que sea el que funcione como grupo de permutaciones, que sea isomorfo al que yo tomé originalmente, ¿verdad? Entonces, ojo, ¿verdad? El teorema pareciera que dice que los SN son como que todos los grupos, pero no, ¿verdad? Es con solo ponerse a ver eso de los tamaños, ¿verdad? De los órdenes, vemos que no es posible, ¿verdad? Porque existen grupos de este tamaño, por ejemplo Z30, y no hay ningún SN con 30 elementos, pues ya con eso tengo para ver que esos grupos de permutaciones de los que habla ese teorema no son nada más los SN, sino que sí puede ser alguno de los SN o puede ser un subgrupo de los SN. Por ejemplo, aquellos AN de los que hablamos también en el capítulo este de los grupos de permutación, ¿verdad? ¿Cómo funciona el grupo? Aquí solo dijimos cuál es la definición, ¿verdad? Entonces, este es un grupo con respecto a la composición. Noten que esto no es trivial de verlo, ¿verdad? Salvo que, por ejemplo, como les dije al inicio, los cambiáramos como que fueran elementos de S4, ¿verdad? Y aún así, porque realmente habrían más permutaciones que considerar, ¿verdad? No solo estas de aquí.
Entonces, pero bueno, para ver que sí es un grupo, podemos formar la tabla esta de Cayley, que también se le llama, ¿verdad? Tiene el mismo nombre, para el grupo, para ver que la operación es cerrada, como es un conjunto finito, ¿verdad? Y es un subconjunto, como les dije, lo podemos ver como subconjunto de S4 o como subconjunto de S11. Y entonces, como es finito, ¿verdad? Con que sea cerrado es suficiente para que sea un grupo, ¿verdad? Y entonces vemos que al hacer las composiciones, por ejemplo, T5 con T5, dice aquí que da T1. ¿Por qué? Ah, bueno, es hacer la composición así como habíamos visto en el capítulo este de las permutaciones, ¿verdad? Solo para ver algunos elementos, por ejemplo, hago T5 con T5, ¿cuál sería la imagen de 1? Ah, bueno, la imagen de 1 es 5, y si lo vuelvo a aplicar, la imagen de 5 es 1. Ah, entonces en la composición de T5 con T5, la imagen de 1 es 1, ¿verdad? Eh, por eso, y concuerda con el hecho que aquí dice que T5 con T5 le tiene que dar T1, que es la identidad. ¿Cuál sería la imagen de T5? Ah, bueno, si le evalúo una vez, la imagen de T5 es 1, y si la vuelvo a evaluar, la imagen de 1 es 5. O sea que en la composición, la imagen de 5 es 5, así como es en la identidad, ¿verdad? Y lo mismo con 7 y 11, ¿verdad? La imagen de 7 es 11, y si lo vuelvo a evaluar, la imagen de 11 es 7, o sea que en la composición la de 7 es 7. Y lo mismo va a pasar con la de 11. O sea que es cierto que T5 compuesto con T5 me da T1, ¿verdad? Y así, en esta tablita están indicando cuáles son todos los resultados posibles, por ejemplo, hacer T7 con T5, T7 con T11, como no necesariamente esto es abeliano, entonces hay que ver al revés también, ¿verdad? De hecho, viendo la tabla, T5 con T7, T11, T11 con T7, T5, a ver, como había dicho, T5 con T7, T11. Entonces al revés, T7 con T5, T11 también. Bueno, y de hecho aquí se ve simetría en la tabla, ¿verdad? Entonces sí es, de hecho sí es abeliano este grupo, ¿verdad? A pesar de ser noten, un grupo de permutaciones, y también eso me da para ver, ¿verdad? De que pues no necesariamente este es uno de los SN, sino que es un subgrupo de algún SN, ¿verdad? Y de hecho pues los SN, habíamos mencionado por ahí, ¿verdad? Que casi todos son no abelianos, ¿verdad? Entonces, con más razón para decir que este no puede ser uno de ellos. En todo caso, un subgrupo de él, ¿verdad? De alguno de ellos. Si se fijan, al ver las dos tablas, ocurre lo que les había mencionado cuando explicábamos la definición esa del concepto de isomorfismo, que una forma de pensar, ¿verdad? Lo que significa un isomorfismo de grupos es que cuando yo tengo las dos tablas de los grupos, esas dos tablas tienen un comportamiento idéntico, ¿verdad? Y aquí de hecho se puede observar claramente porque, perdón, los nombres de estos elementos pues están asociados con estos de aquí, ¿verdad? 1, 5, 7, 11 son precisamente los subíndices acá. Y entonces si vemos cómo aparecen aquí en la tabla, por ejemplo, en esta esquina de acá, 7, 11 y 7. Tengo T7, T11 y T7. O sea, el mismo comportamiento, ¿verdad? ¿Qué otros comportamientos podemos observar? Cualquier elemento al cuadrado, o sea, operado dos veces, noten que da la identidad, ¿verdad? 5 por 5, 1, 7 por 7, 1, 11 por 11, 1. Y acá, T5 con T5, T1, la identidad. T7 con T7, T1, la identidad. T11 con T11, T1, la identidad, ¿verdad? Observen que en cualquier grupo en el cual cada elemento al cuadrado me dé la identidad, pues va a tener que tener la identidad aquí en toda esta diagonal de esta tabla, ¿verdad? Y si un grupo tiene una tabla así, pues podemos asegurar que cualquier elemento al cuadrado me da la identidad, ¿verdad? Y entonces ese tipo de cosas son las que como que se pueden observar, ¿verdad? Que las tablas de los grupos son idénticas, no en los nombres de los elementos, porque pues, los nombres de los elementos aquí son diferentes que estos de acá, pero en la estructura de la tabla, ¿verdad? Como esa simetría o esas diagonales, ¿verdad? Vemos que se comportan de manera similar. Si se observan aquí, hay otra como diagonal de 11, ¿verdad? Y aquí también, ¿verdad? T11, 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 ¿no? Y bueno, si tuvieran otros nombres los elementos y también fueran grupos isomorfos, pues uno observaría ese tipo de comportamiento. Por ejemplo,
este grupo es de orden 4, ¿verdad? ¿Será que es isomorfo, por ejemplo, a Z4? Bueno, según vimos en la tabla, es abeliano, ¿verdad? Porque les decía que hay una simetría aquí abajo y arriba. Y de hecho, pues los UN ya habíamos dicho que eran abelianos, ¿verdad? Entonces, como este es isomorfo a este, tiene que ser abeliano, ¿verdad? Entonces me pregunto, ¿será que Z4 es exactamente, se comporta igual que estos dos grupos? Bueno, una forma, ya que es un grupo pequeño, una forma de verlo sería hacer la tabla de multiplicación para ese grupo. Déjenme hacerla ahí más o menos decente, por lo menos, utilizando estas herramientas. Si llenamos entonces la tabla, aquí tenemos 0, 1, 2 y 3, ¿verdad? En Z4, 0, 1, 2 y 3, ¿verdad? Haciendo entonces, llenando la tabla, haciendo los resultados, tendríamos, bueno, recuerden que aquí en Z4 es suma módulo 4, ¿verdad? Entonces aquí me quedan los mismos, ¿verdad? Por operar por la identidad, aquí también, ¿verdad? Entonces, ¿será que se da el mismo comportamiento aquí en la diagonal, por ejemplo? De que me tiene que quedar aquí en la diagonal la identidad. Bueno, 1 más 1 es 2. Módulo 4, pues 2 es 2, no es la identidad. Entonces ya no continúo. Ya sé que este grupo no puede ser isomorfo a ninguno de estos dos que están aquí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en estos grupos, aquí en la diagonal, me quedó solo la identidad, ¿verdad? O sea, cada elemento operado con sí mismo me dio la identidad, tanto acá como acá. Pero aquí en Z4 no, ¿verdad? 1 más 1 es 2, módulo 4 sigue siendo 2, ¿verdad? Que no es 0, ¿verdad? No es la identidad. Entonces concluimos que este grupo, ¿verdad? Z4 no es isomorfo, ¿verdad? Al que teníamos ahí que era U12, ¿verdad? No es isomorfo a U12. Y como lo vimos, bueno, viendo que la tabla de grupos, que noten que esta, digamos, si la vemos como una técnica, es conveniente solo si tenemos grupos pequeños, ¿verdad? Como estos que solo tienen 4 elementos, pero ya con que tenga unos cuantos más, pues ya esto no se vuelve conveniente, ¿verdad? Y ahí es donde vienen una lista de propiedades. Ahí les recomiendo que lean este otro ejemplo, ¿verdad? Sobre ver cuál sería o cómo se podría formar un grupo de permutaciones isomorfo a D4, ¿verdad? Pero solo medio explican ahí cómo se formaría con algunos cuantos ejemplos, ¿verdad? Eh, entonces les decía, aquí es donde viene una lista de propiedades de isomorfismos que cumplen los isomorfismos que me sirven muchas veces, no tanto como están planteadas en sí. Por ejemplo, me dice esto, si el grupo G es cíclico generado por A, eso pasa así y solo sí. El otro, ¿verdad? El que es isomorfo, está generado por la imagen de A. Entonces, bueno, sí es útil esto, ¿verdad? Me dice si un grupo es cíclico y es isomorfo a otro, pues el otro también va a ser cíclico. E incluso me dice cuál va a ser su generador, si yo conozco el generador del primero. Pero fíjense que muchas veces esto se utiliza más como para ver si los grupos no son isomorfos. Como les digo aquí, vemos que esto puede funcionar para grupos pequeños, ¿verdad? En los cuales yo puedo formar estas tablas de Cayley. Pero para grupos infinitos, pues esto no se puede construir para empezar, ¿verdad? Y entonces esto no siempre funciona, ¿verdad? Entonces ahí es donde estas propiedades me pueden servir, porque si yo tengo un grupo que es cíclico y quiero saber si es isomorfo a otro que yo sé que no es cíclico, pues automáticamente no son isomorfos. ¿Por qué? Esta propiedad me dice que si un grupo es isomorfo a otro, y uno es cíclico, entonces el otro también tiene que serlo. Y es un sí y solo sí, ¿verdad? O sea que la función esta está planteada como que tiene como dominio a G y como codominio a G barra, en ese orden específico, ¿verdad? Entonces esa propiedad, ¿verdad? Tengo phi de G en G barra. Entonces esa propiedad me está diciendo si G es cíclico, si esta phi, ¿verdad? Es un isomorfismo entre G y G barra, si G es cíclico, entonces G barra también. Y viceversa. O sea, si G barra es cíclico, entonces G también, ¿verdad? Porque esta propiedad por lo menos es un sí, solo sí. Entonces funciona en ambas direcciones, ¿verdad? Eh, la demostración de estas propiedades, fíjense que muchas de ellas son bastante simples, las pruebas. Solo medio leamos algunas para ver qué tanto
tan elaborado si tiene algún truco o algo por ahí o no, ¿verdad? Pero en la mayoría de los casos no, ¿verdad? Fíjense, por ejemplo, esta primera propiedad dice, la función esta phi manda la identidad de G a la identidad de G barra. No sé, por alguna razón esto está escrito aquí en palabras, pero en símbolos eso lo que diría es que la imagen de la identidad, ¿verdad? Del grupo E es la identidad del grupo E barra, ¿verdad? Que la podríamos denotar así ya que pues, tenemos este llamado G barra, ¿verdad? Entonces eso que dice ahí en palabras, que la función esta phi manda la identidad de G a la identidad de G barra, pues en símbolo sería esto, ¿verdad? Que la imagen de la identidad de acá es la identidad del otro lado, ¿verdad? Eh, Fíjense, dice, nos vamos a restringir a probar solo las propiedades 1, 2 y 4, pero observe y da una serie como de implicaciones, o sea que al probar 1, 2 y 4, como que las demás salen de esas 1, 2 y 4. Eh, para conveniencia, dice, denotemos la identidad de G como E y la identidad de G barra como E barra, como para diferenciarlas entre sí, ¿verdad? Eh, ya sabemos que la identidad es la identidad por la identidad, ¿verdad? Entonces la imagen de la identidad tiene que ser igual a la imagen de la identidad por la identidad. Y fíjense aquí lo que se utiliza es la propiedad de preservar la operación, ¿verdad? Como phi es isomorfismo, recuerden, eso significa que la función es biyectiva y que preserva la operación, ¿verdad? Aquí está aplicada a la identidad por la identidad, ¿verdad? La imagen de la identidad por la identidad es la imagen de la entidad por la imagen de la identidad, ¿verdad? Luego dice, como phi de la identidad está en G barra, ¿verdad? Porque ya, pues ya es una imagen, ¿verdad? Entonces está en el conjunto de llegada, ¿verdad? O el codominio que le llamo yo. Entonces se tiene que tener esto, vamos a ver, phi de E tiene que ser la identidad por phi de E. ¿Por qué? Por definición de la identidad de G barra, ¿verdad? Este es un elemento del conjunto del grupo G barra, ¿verdad? Y entonces la identidad de G barra funciona así, ¿verdad? Que operada con cualquier otro elemento me lo deja igual, ¿verdad? Entonces aquí se los está aplicando la definición de identidad, ¿verdad? En este caso identidad de G barra, ¿verdad? Entonces se tiene que phi de E es igual a phi de E por phi de E. Y además también es igual a E barra por phi de E, ¿verdad? Entonces por transitividad esto sería igual a esto, ¿verdad? Entonces tendría la igualdad de esto con esto, y por la propiedad cancelativa tengo phi de E a la derecha en ambos lados, ¿verdad? Entonces se cancela y solo me queda que phi de E es igual a E barra, que era lo que quería comprobar, ¿verdad? Que la imagen de E es E barra, ¿verdad? Y fíjense, lo fundamental, digamos, en esta argumentación es esta propiedad, ¿verdad? El uso de que se preserva la operación. Y en este caso, pues, haciendo uso de igualdades, así como, estos son como truquitos típicos que se hacen cuando le presentan, por ejemplo, a uno igualdades con matrices, ¿verdad? Que a uno le dicen, por ahí, por alguna parte vamos a poner la identidad, la vamos a escribir como A por A inversa, ¿verdad? Y la vamos a introducir si yo tengo otra multiplicación de otras dos matrices, algo así. Entonces, podemos poner aquí en medio la identidad, ¿verdad? Y en vez de escribirla así, la vamos a escribir de esta manera, ¿verdad? ¿Por qué? Porque conviene. Hay situaciones en las que nos conviene hacer cosas de este tipo. Entonces, en este tipo de pruebas, cuando tengan como que duda, pero no sé qué hacer, o sea, no sé qué herramientas utilizar, piensen un poco en esto, ¿verdad? Que se hacía ya cuando uno estaba manipulando ecuaciones con matrices, que le decían a uno, demuestre que tal cosa es igual a tal cosa, ¿verdad? Demuestre tal identidad. Y entonces el tipo de operaciones que uno hacía o de técnicas, podríamos decir, ¿verdad? Que uno utilizaba para lograr llegar a comprobar esas igualdades eran cosas así como esta, ¿verdad? Introducir, por ejemplo, la identidad convenientemente de esta manera. En este caso se está escribiendo la identidad como la identidad por la identidad y se está evaluando, ¿verdad? En la función esa que es isomorfismo, ¿verdad? Acá observen, eh, en esta otra prueba, para la segunda propiedad, veamos que dice, para cada entero n y para todo elemento del grupo A en G, la imagen de A a la n es lo mismo que la imagen de A a la n, ¿verdad?
O sea, la imagen de A operado n veces, ¿verdad? Es lo mismo que la imagen de A operada a esa imagen de A, ¿verdad? N veces, ¿no? Así como visualmente es como que uno podría decir como que el exponente este que está aquí adentro, como que se puede sacar, ¿verdad? Viéndolo así al ojo nada más. ¿Cómo se comprueba? Noten otra vez, se utiliza el hecho de que, bueno, por lo que se dijo anteriormente, la imagen de la identidad es la identidad, ¿verdad? De hecho, aquí, eh, aquí ya no están utilizando la convención que dijeron acá, ¿verdad? Que a la identidad de G barra le iban a llamar E barra. Aquí la están poniendo como E nada más. Pero bueno, esta, como es una imagen, sería la identidad de E barra, ¿verdad? Realmente. Entonces dicen, bueno, la imagen de la identidad es la identidad. Y fíjense, aquí están haciendo más o menos esto que les digo, ¿verdad? Que están escribiendo la identidad aquí como A por A inversa. Aquí, pues, como lo que se quiere comprobar es para este elemento A a la n, escriben la identidad como G a la n por G a la menos n. Recuerden que esto, cuando se definió la propiedad o las operaciones o la notación esta de conjuntos, de exponentes, perdón, se definió que esto era el inverso de G n veces, ¿verdad? Operado n veces. Entonces, esto sí en efecto es la identidad, ¿verdad? G a la n por G a la menos n. Bueno, otra forma de verlo es que dijimos que funcionaba la propiedad aquella de exponentes de sumar los exponentes, ¿verdad? N más menos n, 0. Y por definición también dijimos cualquier elemento a la 0 iba a ser la identidad, ¿verdad? Eh, entonces se utiliza nuevamente, fíjense, el hecho de que la función preserva la operación, o sea, la imagen del producto de dos elementos es el producto de las imágenes, ¿verdad? Que era parte de la definición de isomorfismo, ¿verdad? Se utiliza aquí entonces para estos dos elementos y luego dice acá la imagen de G a la menos n. Bueno, pero ¿por qué dicen esto? Tu, 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 tu. Ok. Lo que están diciendo aquí es como, déjenme verlo. En la primera solo se comprobó que la imagen de la identidad es la identidad. Aquí pareciera que estuvieran utilizando lo que se quiere comprobar, que eso no se puede hacer, ¿verdad? O sea, pareciera que aquí estuvieran diciendo, pero la imagen de G a la menos n es phi de G a la menos n, que es más o menos lo que se quiere comprobar, ¿verdad? Que es que los exponentes estos, como les decía, viéndolo así al ojo, es como que se puede sacar, ¿verdad? Pero ahí entonces no creo que lo que hay que hacer es ver la ecuación es así, ¿verdad? Tenemos la identidad igual a phi de G a la n, la identidad igual a phi de G a la n eh, por phi de G a la menos n, ¿verdad? Eh, entonces, después dicen esto de acá es lo mismo que esto de acá directamente. Déjenme leerlo bien para ver cuál es la razón que dicen. Mm, Están como queriendo utilizar inducción. Qué raro, no lo veo así como que. ¿En qué punto hacen aquí la inducción? Asumiendo que se cumple para enteros menores que n. Sí, así sería. Recuerden que normalmente cuando uno hace inducción, uno dice, bueno, asumo que tal hipótesis, ¿verdad? Se cumple para el entero n, ¿verdad? Y con eso lo utilizo para comprobar que se cumple para n más 1. Pero aquí muchas veces se utiliza la otra forma, ¿verdad? Que es asumir que se cumple para enteros, digamos, k menores que n, ¿verdad? Y comprobar que con esto, ¿verdad? Implica que se cumple para n, ¿verdad?
Y entonces es como es la que se le llama normalmente segundo principio de inducción. Entonces aquí se estaría utilizando eso, asumiendo que ya se tiene la hipótesis, ¿verdad? Lo que se quiere comprobar, que es esta igualdad, ¿verdad? Que se cumple para enteros menores que n. Uno de ellos pues sería menos n, ¿verdad? Si yo ya sé que se cumple para enteros menores que n, entonces ya la podría utilizar ahí, ¿verdad? Y acá si uno quisiera escribir como la justificación, ¿verdad? Así como en geometría, cuando lo ponen a probar algunas propiedades allá de áreas y cosas así, ¿verdad? Que le decían a uno, haga una tablita, aquí póngame las afirmaciones, aquí póngame las razones, ¿verdad? Entonces aquí la razón de esto, de acá para acá, sería decir por inducción. Pasa que ahí solo lo dijeron, ¿verdad? Pero sería decir, vamos a hacer inducción, ¿verdad? Asumiendo que la igualdad que se quiere comprobar, ¿verdad? Que es esta, se cumple para enteros menores que n, ¿verdad? Ok, entonces un entero menor que n, ¿verdad? Es menos n, ¿verdad? La utilizo entonces, ¿verdad? Esa es mi hipótesis inductiva. Utilizo que eso se cumple para enteros menores que n. Y luego dice ahí, entonces aquí donde le decía la razón de esto, ¿verdad? De que esto es igual a esto sería por hipótesis inductiva, ¿verdad? Hipótesis inductiva, por hipótesis de inducción, ¿verdad? Esa sería la razón. Porque como les digo, ahí pareciera que se está utilizando lo que se quiere comprobar, que eso pues no se puede, ¿verdad? Pero así como está planteado que es por inducción, pues ahí sí. Entonces, una vez teniendo esta igualdad, que la identidad es igual a esto por esto, entonces lo que se hace ahí es que se multiplica aquí a la derecha, ¿verdad? Desde este lado se multiplica por eh, phi a la n o phi de g a la n. O sea, déjenme escribirlo para que se vea claro. Tenemos identidad igual a phi de n por, no, de g a la n, phi de g a la n por phi de g a la menos n. Phi de g todo a la menos n, ¿verdad? De hecho, aquí están como abusando de notación porque aquí lo estaban escribiendo con unos corchetes de más, ¿verdad? Pero se entiende ahí, ¿verdad? Que esto lo que significa es el inverso de phi de g, operado n veces, ¿verdad? Quiero lo voy a escribir para que se vea más claro. Phi de g a la n. Y entonces acá es como que tuviera el inverso de phi de g inverso por phi de g inverso por phi de g inverso n veces, ¿verdad? N veces phi de g inverso. Y phi de g inverso. N veces. Entonces, en el siguiente paso dice, bueno, para quitar estos inversos de aquí, multiplico entonces por phi de g una vez, ¿verdad? Va a ir quedando aquí a la derecha, por phi de g otra vez, ¿verdad? O sea que tengo que multiplicar n veces por phi de g para eliminarlo de aquí, ¿verdad? Entonces se va a eliminar de acá, pero va a ir multiplicando aquí en el lado izquierdo la identidad, ¿verdad? Phi de g por la identidad sería phi de g. Luego phi de g por phi de g al cuadrado. Y así, como lo voy a hacer n veces, entonces me va a quedar phi de g a la n, ¿verdad? O sea, phi de g n veces en el lado izquierdo. Y aquí en el lado derecho solo me va a quedar ese término de aquí, ¿verdad? Phi de g a la n. Y eso sí era lo que se quería comprobar, ¿verdad? Que era como que este exponente se podía sacar aquí, ¿verdad? Entonces la estrategia ahí es este segundo principio de inducción, ¿verdad? Asumir que se cumple para enteros menores que n y con eso comprobar que se cumple para n, ¿verdad? Que es lo que se logró aquí, ¿verdad? Ok. Esto fíjense que de hecho se puede ver como diciendo, uno ya sabe que por ser isomorfismo se cumple esa propiedad, ¿verdad? De que se preserva la operación, ¿verdad? Phi de A por B era igual a phi de A por phi de B. Pero noten que, por ejemplo, a pesar de que solo está dicho esto para un producto de dos elementos, si hubiera un tercero, ¿verdad? Por la propiedad asociativa, siempre se podría utilizar, ¿verdad? Como diciendo, bueno, voy a asociar los primeros dos, voy a dejar el otro como aparte, entonces podría utilizar esta misma propiedad así, ¿verdad? Diciendo que es phi de A por B y phi de C.
Y entonces ahora la aplico aquí también a A por B. Y sería entonces phi de A por phi de B por phi de C. Entonces noten que con esto sí podríamos decir como inductivamente, no importa si aquí tengo n términos, pues siempre se va a poder hacer esta separación, ¿verdad? Asociando, así como lo dice acá. Y lo otro es, si en vez de B y C fuera el mismo A, entonces tendría, por ejemplo, aquí tendría phi de A al cuadrado igual a phi de A por phi de A. Si aquí en vez de B y C tuviera A, tendría phi de A por A por A, o sea, phi de A al cubo igual a phi de A por phi de A por phi de A. O sea, esta phi de A al cubo, ¿verdad? Y pues así en general siempre, eso sí habría que mencionar por lo menos inductivamente, entonces se llegaría a este resultado, ¿verdad? Que es como decir, si yo aplico esa propiedad de conservar la operación a un producto de n términos, pues yo lo puedo ir haciendo uno por uno, ¿verdad? Y al final va a quedar así como por separado, ¿verdad? Que es lo que me está diciendo acá. O sea que esta propiedad sale directamente de esta propiedad de preservar la operación, ¿verdad? Solo que estamos como, podríamos decir en palabras, preservando la operación n veces. ¿Verdad? Y así en la definición solo está para dos términos, ¿verdad? Y esto sería para n términos y además para el mismo, ¿verdad? No para cualquiera. ¿No? Ok, veamos otra, dice, para probar la propiedad 4, veamos qué dice la propiedad 4. Era aquella de cíclicos, ¿verdad? G es el grupo cíclico generado por A, sí y solo sí. G barra es el grupo cíclico generado por phi de A. Recuerden que aquí la hipótesis principal es que esta phi es un isomorfismo, ¿verdad? Entre G y G barra, o de manera corta, que G y G barra son grupos isomorfos, ¿verdad? Entonces aquí están diciendo, G es el grupo cíclico generado por A, sí y solo sí, G barra es el grupo cíclico generado por phi de A, ¿verdad? Teniendo como hipótesis que phi es un isomorfismo entre G y G barra. Entonces fíjense, ¿qué es lo que se quiere comprobar? Aquí son igualdades de conjuntos. Como les he mencionado en otros teoremas anteriormente, cuando se quieren comprobar igualdades de conjuntos, pues lo que tiene que comprobar uno, la estrategia usual, es verificar que uno está contenido en el otro, ¿verdad? Y viceversa, ¿verdad? O sea, si yo quiero comprobar, por ejemplo, como es, para empezar, como es un sí y solo sí, tengo que comprobarlo en ambas direcciones, ¿verdad? Que si esto es igual a A, entonces esto es igual a el generado por phi de A, y viceversa. Y este es el generado por phi de A, entonces esto va a ser igual a A, ¿verdad? Entonces, si quieren comprobar, veamos por lo menos una de las implicaciones. Digamos en esta dirección. Que G sea igual a el generado por A implique, ¿verdad? Solo sería una dirección, que G barra, decía ahí, fuera el generado por phi de A. ¿Okay? Entonces, quiero comprobar esta implicación, ¿verdad? Entonces, fíjense, perdón, quiero comprobar esta igualdad, ¿verdad? Partiendo, mi hipótesis aquí sería esto de aquí, además del hecho que ya sé que esta función phi es un isomorfismo, ¿verdad? Entonces, quiero comprobar esta igualdad de aquí. Para ello, entonces, como les digo, usamos la estrategia usual, que es ver que este conjunto está contenido en este y viceversa, ¿verdad? Que este conjunto está contenido en este. Noten que por lo menos una de esas dos contenencias es como trivial, ¿verdad? Que sería phi de A, ¿verdad? Recuerden que phi es una función, ¿verdad? Que va de G en G bar, ¿verdad? Entonces, este A es un elemento de G, ¿verdad? A es un elemento de G. Y entonces, phi de A, ¿verdad? Que es una imagen, es un elemento de G barra. Entonces, tomo un elemento que está en el G barra y formo el grupo cíclico generado por él. Entonces ese grupo cíclico, ¿verdad? Por definición, está contenido, es un subconjunto de G barra. O sea que esto se tiene independientemente de que phi sea un isomorfismo o no, ¿verdad? Por pura definición. En todo caso, de que phi es una función de acá para acá, ¿verdad? Si ya es un elemento de G, phi de A, que es una imagen, es un elemento de G barra, y el grupo cíclico generado por phi de A es un subgrupo,
y por tanto un subconjunto, ¿verdad? De el grupo en el que se tomó el elemento, que en este caso es G barra. Entonces noten, de esta igualdad, una de las contenencias, pues realmente ya está, que es que este generado por phi de A está contenido en G barra. Entonces lo que no se sabe es si la contenencia al revés, o sea, si G barra esté contenido, esto no se sabe, ¿verdad? En el generado por phi de A. Si compruebo entonces esa otra contenencia, que este está contenido en este, entonces ya voy a tener la igualdad de los dos conjuntos, ¿verdad? Entonces, para probar esa otra contenencia, lo que hago es que tomo un elemento que esté aquí, ¿verdad? Y veo entonces que tiene que estar aquí también, ¿verdad? Entonces, partimos diciendo como sea B, ¿verdad? Un elemento de G barra, ¿verdad? Quiero llegar a ver a que está aquí. ¿Qué significa estar aquí? Recuerden, el grupo cíclico generado por un elemento es el conjunto de potencias de ese elemento. Entonces, lo que queremos ver es que este B es una potencia de este phi de A. Bueno, para ello entonces lo que podemos decir es que como la función es isomorfismo, ¿verdad? Es biyectiva. Y entonces, como es biyectiva, es 1 a 1 y es sobre, ¿verdad? Lo que vamos a utilizar ahorita por lo menos es el hecho de que es sobre. Como B es un elemento de G barra y la función es sobre, entonces este B tiene una preimagen aquí atrás, ¿verdad? Esto implica, ¿verdad? Que, bueno, no eso precisamente, ¿verdad? Para ser más formal. Si B está ahí, ¿verdad? Como la función esa phi, ¿verdad? Es biyectiva, ¿verdad? Bueno, estoy como combinando ahí inglés y español. Es biyectiva, es sobre, voy a poner solo lo que me interesa, ¿verdad? Es sobre. Entonces existe un elemento aquí, ¿verdad? Que va a ser preimagen de B, ¿verdad? Existe, voy a poner un X, ¿verdad? En G, ¿verdad? Tal que la imagen de ese X es B. Y de X es igual a B. ¿Por qué? Por ser sobre, ¿verdad? Ser sobre, recuerden lo que significa es que todo elemento aquí en el codominio tiene una preimagen, ¿verdad? En el dominio, ¿verdad? Entonces estamos llamando aquí a esa preimagen X. Pero recuerden que aquí yo estoy queriendo comprobar esta implicación, ¿verdad? Estoy aquí. En esta implicación tengo como hipótesis esto, que G es el grupo cíclico generado por A, ¿verdad? Entonces, por esa hipótesis, ¿verdad? Como G es el cíclico generado por A, entonces, ¿qué significa? Que todo elemento de G es una potencia de A. En particular, entonces, este X que tomamos aquí, ¿verdad? Que es un elemento de G, tiene que ser una potencia de A, ¿verdad? Como G entonces es el cíclico generado por A, X tiene que ser algún A elevado a algo, ¿verdad? Pongámosle N, ¿verdad? Algún A elevado a algún entero, ¿verdad? Con N entero. Incluso positivo o negativo, ¿verdad? Cualquier entero. Recuerden que las potencias negativas pues se interpretan así, como hicimos acá. Luego entonces, si reescribimos, ¿verdad? Entonces, eso lo que significa es que si en vez de X pongo A a la N, tendría que phi de A a la N, ¿verdad? Es igual a B. Pero por este inciso anterior, ¿verdad? Se comprobó que phi de G a la N es phi de G a la N. Entonces aquí tengo algo similar, ¿verdad? Solo que en vez de G tenemos A. Y entonces, por el inciso anterior, esto implica que phi de A elevado a la N es igual a B. Pero eso era lo que queríamos comprobar, ¿verdad? Porque lo que queríamos ver es que tomamos un elemento B que está en G barra y queríamos ver que también estuviera aquí. Que se ocupaba para estar aquí, ser una potencia de phi de A. Pero eso es lo que estamos diciendo aquí, ¿verdad? Que B es una potencia de phi de A, ¿verdad? Por tanto, B, ¿verdad? Está en el cíclico generado por phi de A y se cumple entonces lo que queríamos, ¿verdad? Si B también está aquí, entonces G barra está contenido en el generado por phi de A y ya teníamos la otra contenencia, ¿verdad? Entonces le voy a agregar aquí y G barra entonces, ¿verdad? Es igual a el generado por phi de A, ¿verdad? Sería la conclusión general.
Entonces, aquí observen que muchos de los argumentos que se utilizaron realmente solo son cosas como de teoría de conjuntos. O sea, aquí se está diciendo, como esta función es sobre, esto no es algo de nuevo de estructuras algebraicas, ¿verdad? Eso de funciones sobreyectivas en casi todas las clases se la mencionan a uno, de hecho, ¿verdad? Y podríamos decir que uno lo ve por eso les digo, desde que ve teoría de conjuntos, ¿verdad? Aquello de los elementos de conjuntos, uniones, intersecciones, ¿verdad? Desde ahí, ¿verdad? Y ya que después le definen el concepto de función. Este concepto entonces de que como este sobre existe tal, esto es de teoría de conjunto, ¿verdad? Aquí es definición del grupo cíclico generado por A. Esto sí es como algo puramente de grupo, ¿verdad? Pero es algo que habíamos visto anteriormente, no es como que de lo nuevo que tenemos, ¿verdad? Esto de acá sí es de lo que estamos viendo ahorita, es por el inciso anterior, ¿verdad? ¿Qué inciso era? Por el inciso 2, ¿verdad? Lo podemos ponerle aquí por 2, ¿verdad? El inciso 2. Eh, y esto también solo es por definición de grupo cíclico generado por un elemento, ¿verdad? Entonces, observen acá en la demostración de este teorema, dice, solo vamos a comprobar la 1, la 2 y la 4, porque las demás salen de esas, ¿verdad? Por ejemplo, aquí dice, la propiedad 6 se sigue de la propiedad 2. La propiedad 7 se sigue de la propiedad 5, ¿verdad? Eso le queda a uno entonces como para ir a ver si es cierto, ¿verdad? Hay veces que uno lee las cosas en los libros y dice, ok, bueno, si ahí dice así es, ¿verdad? Pero no, uno tiene que ir a ver, bueno, voy a ver la 7. La 7, si G es finito, no sé qué, no sé qué. Según esto, se sigue de la propiedad 5, que es esto relacionado con los órdenes, ¿verdad? Entonces uno tiene que ir a convencerse, ¿verdad? Sí, sí es cierto que esta se sigue de esta. Si no, entonces uno lo va a hacer, ¿verdad? Y lo va a escribir. Por ejemplo, acá nos pudieron haber dicho, lo que pasa es que los libros a veces son buena gente, a veces no tanto, ¿verdad? Nos pudieron haber dicho, esta propiedad que comprobamos aquí, que es la 4, se sigue de la propiedad 2, porque aquí noten que en una parte pues fue que se utilizó. Lo demás son cosas que uno ya conocía en teoría, ¿verdad? Entonces el libro bien pudo haber dicho, la propiedad 4 se sigue de la 2, entonces usted hágala ahí también, ¿verdad? Entonces aquí algo similar, la propiedad 7 se sigue de la 5. Bueno, eso puede ser que sea evidente o no. Si uno no lo ve, entonces hay que escribir, ¿verdad? Y convencerse que realmente eso es cierto, ¿verdad? Hasta que uno hace eso, o realmente cuando uno dice, estoy leyendo un libro de matemáticas, eso significa que uno va rellenando este tipo de cosas cuando no las ve, ¿verdad? O sea, si uno lee una frase y dice, observe que no sé, tal cosa, ¿verdad? Y uno sí lo ve evidente, bueno, entonces uno continúa leyendo, ¿verdad? Pero si uno le dice al libro, vea que tal cosa implica no sé qué, pero uno no lo ve, entonces realmente uno está como que completando la lectura haciendo esto, ¿verdad? Y esa es una costumbre que ustedes tienen que asegurarse de tener, ¿verdad? Cuando estén estudiando de cualquiera de sus clases de matemática, y les dice uno de profesor, lean, les dejo ahí de lectura esta demostración, por decir algo, ¿verdad? Ahí no significa solo ir a leer qué sé yo, 30 renglones que hay aquí, solo leerlos y medio entender, ahí, ok, ya lo leí, ¿verdad? Si de verdad entendí todo lo que estaba aquí, pues sí leí, ¿verdad? Si algunas cosas no las entendí y no las rellené así, pues realmente no leí, ¿verdad? Solo es como cuando uno está hojeando una revista, así, cuando está esperando en algún lugar y realmente solo está hojeando, ¿verdad? Uno normalmente ahí no lee nada, solo la ojea, ¿verdad? Entonces realmente a uno lo que se le puede quedar de ahí es alguna imagen que vio, ¿verdad? Aquí no hay nada de imágenes, ¿verdad? Entonces es bien difícil realmente que a uno se le quede algo de aquí si solo lo está leyendo, ¿verdad? Pero cuando uno ya argumenta, ¿verdad? Y dice, tal cosa no la entendí bien, pero ya argumenté, ya, ahora sí, ya lo entiendo. Entonces ahí realmente es que está leyendo realmente el texto de matemática, ¿verdad? Leer matemáticas no significa solo, pues, pasar así encima de las líneas, sino que ir rellenando todo lo que uno no ve, así solo con la lectura, ¿verdad? Si uno va leyendo y todo lo va entendiendo, pues perfecto, ¿verdad? Pero ustedes saben que normalmente uno no le ocurre eso, salvo que uno ya sepa de eso, ¿verdad? O sea,
si ustedes ya llevaron cálculo uno, por ejemplo, y agarran un libro de cálculo uno y está en el tema de derivación implícita, por ejemplo. Ah, y se acuerdan de la derivación implícita, entonces normalmente ahí sí uno solo va viendo, ah, sí, 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 esto era así por tal cosa, y uno se va acordando, ¿verdad? Cuando ya maneja algo, pero cuando es algo nuevo, normalmente no, ¿verdad? Entonces, perdón, ahí sí hay que ir haciendo este tipo de trabajo como para complementar la lectura, ¿verdad? Lo otro es que los autores hay veces que dicen, se deja al lector tal cosa, ¿verdad? Y entonces, si uno no la hace, por lo menos ni la intenta, ¿verdad? Entonces realmente no está como que eh, completando, digamos, la lectura, ¿verdad? Muchas veces los autores hacen eso, los autores de los libros, para que uno aprenda más, ¿verdad? De lo que está leyendo. Es como cuando uno tiene una pregunta de un ejercicio y el compañero de repente se la contesta, ah, así se hace, mira. Normalmente uno aprende más cuando solo le dicen, probá a hacer tal cosa, o sea, solo como un tip, y que uno lo pruebe, y si a uno le sale, a ustedes seguramente les ha ocurrido, cuando a uno le sale algo, a uno se le queda, ¿verdad? Ya sea porque le costó, o porque la idea que vio le pareció muy interesante, ¿verdad? O cosas así. Ahí es cuando uno realmente comprende las ideas, ¿verdad? Pero cuando solo ah, sí, se hacía así, mira, y uno solo medio lo ve, ah, ok, ok, y no le para así mucha bola, digamos, realmente uno no está aprendiendo mucho de lo nuevo, ¿verdad? Así que ojo con eso, ¿verdad? Eh, Aquí hay otra lista de propiedades, estas son como que más específicas, pero fíjense, hay algunas de ellas que el mismo autor las deja como ejercicio, ¿verdad? Entonces él le está diciendo, ah, usted haga, la verdad. Hay otras que dice que son consecuencia directa de estas que estaban aquí, en el teorema 6.2, dice. O sea que tal cosa que dicen aquí se sigue directamente de lo que estaba ya en el teorema anterior. Esta dice se sigue también del teorema anterior, combinado con una parte ya de este nuevo teorema, ¿verdad? Propiedad 5 dice se sigue de la uno y de la 4, o sea que es consecuencia de dos que se tienen aquí. Entonces, por ejemplo, si uno solo lee esto, así como está, ¿verdad? Y solo medio como les digo, lo pasa así visualmente, pues realmente no está aprendiendo nada, no está entendiendo mucho de lo que pasa. Entonces, aquí les dejo como tratar de precisamente hacer como ese ejercicio que les estaba comentando aquí, ¿verdad? Prácticamente aquí el autor le está mandando a hacer todo a uno, ¿verdad? Lo único que me está dando la pista. Ah, para comprobar la 2 y la 6 dice, utiliza la propiedad 3 del teorema 6.2. Ah, entonces me están dando una pista, ¿va? Entonces me están mandando a hacerlo, pero ya me están diciendo supuestamente cómo, ¿verdad? Si se fijan estas propiedades, si se comparan con las anteriores, la diferencia que tienen es que estas propiedades son como relacionadas con elementos del grupo G o elementos del grupo G barra. Y aquí son más relacionadas con conjuntos, subconjuntos de G o subconjuntos de G barra. Por ejemplo, dice, si K es un subgrupo de G, entonces phi de K, que es este conjunto, lo que llamamos imagen de un conjunto, es un subgrupo de G barra. Entonces noten, esta propiedad ya habla más de subconjuntos de G, subconjuntos de G barra. Aquí era más con respecto a elementos, ¿verdad? Si el elemento A es el generador de este grupo, si eso pasa si y solo si este elemento es el generador de este grupo. Perdón, y si leen las demás, si observan las demás, pues casi todo está relacionado con elementos, ¿verdad? Para cualquier par de elementos A y B, conmutan, sí y solo sí, sus imágenes conmutan, ¿verdad? Y es una propiedad con respecto a elementos del conjunto, ¿verdad? Y aquí es, como les digo, más con respecto a subconjuntos de un conjunto. Estas propiedades las vamos a volver a analizar en un capítulo más adelante, aquí en el capítulo 10. Entonces también por lo mismo les dejo esa como lectura ahí, porque puede ser que aquí sí ya no nos tomemos con más tiempo, ¿verdad? A ir a querer comprobar algunas de estas cosas. Allá más adelante, este concepto aquí de homomorfismo que mencionan acá es un concepto un poco menos exigente que este y los isomorfismos. Entonces allá las pruebas, los resultados como que requieren un poquito más de pensamiento porque tenemos menos requisitos.
Aquí tenemos como requisito que las funciones son biyectivas, entonces ya ahí tenemos que es 1 a 1, que es sobre, y que preservan la operación. Son 3 cosas, ¿verdad? Y aquí ya no vamos a tener todo eso, entonces vamos a ver ahí más adelante que este tipo de propiedad va a volver a aparecer ahí y ahí vamos a tratar de estudiarla un poco más a fondo, ¿verdad? Por ahora, solo quedémonos con la idea general. Fíjense, dice, G es abeliano, sí, solo sí, G barra es abeliano. Tiene sentido, ¿por qué? Porque dijimos que dos grupos isomorfos son prácticamente el mismo. Y lo estuvimos viendo aquí perdón, en las tablas estas, ¿verdad? Que, bueno, fue ahí mismo en el libro, en las tablas estas, ¿verdad? Que las tablas para dos grupos son prácticamente idénticas y entonces que de aquí se podían sacar cosas como esa, ¿verdad? Que si este es abeliano, entonces el que es isomorfo, espero que sea abeliano también. En términos de esas tablas sería, si esta tabla tiene cierta simetría, pues esta también la va a tener, ¿verdad? Y cosas de ese estilo, ¿verdad? Dice, si G es cíclico, sí, solo sí, G barra es cíclico. Noten que esa propiedad sí está directamente relacionada con esto que estuvimos comprobando hace poco, ¿verdad? Eh, si K es un subgrupo de G, entonces la imagen de él también es un subgrupo, solo que ahora del codominio, ¿verdad? Esta lo que dice es al revés. Si K barra es un subgrupo de G barra, que es el codominio, entonces la imagen inversa, que es un subconjunto del dominio, ¿verdad? Es un subgrupo de G, ¿verdad? Aquí, por si uno no la recuerda, aquí le dan a uno, ¿qué es la imagen de K? Es esto, el conjunto de todas las imágenes para todo K de K, ¿verdad? ¿Qué es la imagen inversa de un subgrupo del codominio? Esos son los elementos de G que tienen una imagen, ¿verdad? En el codominio, ¿verdad? O sea, estos son los conceptos usuales que se llaman imagen e imagen inversa, ¿verdad? Que se usan también en análisis, en cálculo, en topología, ¿verdad? En casi todas las áreas aparecen en algún momento este tipo de conjuntos, ¿verdad? Este último dice, la imagen del centro de G es el centro de G barra, ¿verdad? Esto quizás no sea tan evidente, ¿verdad? Pero digamos que tiene sentido, ¿verdad? Pensarlo. Quizás uno esperaría que sea así, ¿verdad? Pero ya vamos a ver que con menos condiciones, así como acá, pues esto no necesariamente va a ocurrir, ¿verdad? Vamos a ver estos ejemplos. Lo que indican es, y aquí dan como tips, que cuando uno quiere comprobar, ¿verdad?, que dos grupos no son isomorfos, es conveniente utilizar esas propiedades que están en estos dos teoremas anteriores. Entonces, ¿qué cosas se pueden ir a ver? Fíjense, dice, vea si el orden de uno es distinto del otro. Con eso automáticamente no van a ser isomorfos. ¿Por qué? ¿Qué se violaría ahí? Que existe una función biyectiva entre los dos. Si existe una función biyectiva entre dos conjuntos, es que tienen que tener el mismo tamaño, ¿verdad? Otra dice, vea si ambos son cíclicos o no, ¿verdad? Porque si uno es cíclico y el otro no, no van a poder ser isomorfos. ¿Por qué? Aquí dice, ¿verdad? Que si dos grupos, si son isomorfos, uno es cíclico, sí, solo sí, el otro es cíclico también. Uno es abeliano, sí, solo sí, el otro también, ¿verdad? Pruebe dice que el elemento más grande en orden, ¿verdad? En un conjunto no es el elemento que tiene orden más grande en el otro. O sea, esa propiedad lo que dice es como, porque hay una aquí, creo que estaba en el anterior, sí, esta de acá, que dice, el orden de A es el mismo que su imagen para todo A. O sea que si yo tengo, por ejemplo, tengo la función esa, ¿verdad? Isomorfismo entre G y G barra. Y yo ya sé que aquí en G hay un elemento, por ejemplo, A, que tiene orden 10, ¿verdad? Y busco aquí, ¿verdad? Y aquí no hay ningún elemento de orden 10. O sea, no existe un A, ¿verdad? Bueno, habría que escribirlo en símbolos, ¿verdad? No existe un A, ¿verdad? Aquí en G barra que tenga este orden, ¿verdad? Lo voy a escribir. No existe A, ¿verdad? Tal que el orden de A sea 10. Entonces estos dos grupos no pueden ser isomorfos, ¿verdad? Porque según esta propiedad, el orden de un elemento en el dominio siempre va a ser el mismo que en el codominio, que en el rango, ¿verdad?
Y entonces, si yo ya sé que hay un elemento que tiene cierto orden acá y no hay uno en el acá, ¿verdad? Entonces no pueden ser isomorfos esos dos grupos, ¿verdad? Eso es lo que dice más o menos esa, esa propiedad, ¿verdad? Y lo otro dice, pruebe que el número de elementos de un orden en específico, por ejemplo, uno ve que no es que hay uno, sino que yo ya sé que aquí hay dos elementos de orden 10. Y aquí sí veo que hay uno de orden 10, pero no encuentro el otro, solo hay uno. Y aquí hay dos, no, no pueden ser isomorfos, ¿verdad? Si aquí hay tantos elementos con cierto orden, entonces aquí también tienen que haber tantos elementos de ese mismo orden, ¿verdad? Observen que todas esas propiedades, en el fondo, ¿verdad? Como lo que están diciendo, prácticamente los dos grupos son la misma cosa, ¿verdad? Excepto porque los nombres de los elementos o vistos como objetos matemáticos, aquí los elementos son una cosa, aquí son números y aquí son funciones, ¿verdad? Son diferentes tipos de objetos, ¿verdad? Y si los comparamos estos dos como conjuntos, definitivamente son distintos, ¿verdad? Este conjunto que tiene a 1, 5, 7 y 11, ¿verdad? O sea, este conjunto, definitivamente es diferente al conjunto que tiene estas 5 funciones, ¿verdad? O sea, como conjunto son súper diferentes, ¿verdad? Uno tiene números, el otro tiene funciones biyectivas, ¿verdad? Pero como grupos sí son prácticamente idénticos, ¿verdad? En el sentido de todas estas propiedades que estábamos mencionando aquí, ¿verdad? Que se preservan cuando dos grupos son isomorfos. O sea, prácticamente uno dice, los grupos son iguales, salvo por los nombres de los elementos, ¿verdad? Lo único que le estamos cambiando es como que cómo estamos llamando o nombrando a los elementos, ¿verdad? Pero al final, pues nos quedamos con la idea principal, que es que los grupos isomorfos son prácticamente la misma cosa, ¿verdad? Y bueno, tenemos más aquí, ¿verdad? Aquí hacen algunos ejemplos, por decir, por ejemplo, Z12, D6, A4, son tres grupos de orden 12, pero no pueden ser isomorfos. Y aquí dan las razones, ¿verdad? Se las dejo ahí para que las lean. Y nos faltan más cosas, pero los vamos a dejar para la siguiente reunión, ¿verdad? No sé si hay alguna consulta. Bueno, ya solo está Denis por ahí. No sé si tiene alguna consulta. Denis, vamos a detener la grabación.